Hola amiguitos de Mi Mundo en Color, hoy les quiero mostrar estas acuarelas Schmincke que vienen en este pack de 5 acuarelas de 5 mililitros y son granuladas. Estas son tonos niebla, es decir que son unos tonos un poco más bajos y vienen todos estos colores. Vamos a ir probándolos uno por uno para que veas si es que esta colección te gusta. Esta es apropiada para paisajes, cielos y bueno, tiene algunas recomendaciones. Esta cajita viene sellada y vamos a abrirla para ir probándolos. Y amigos, miren, estos tubitos son un poquito pequeños, pero está bien para acuarela ya que se usa con agua y probablemente duren bastante. Entonces vamos a poner la cajita acá para probar los tonos y luego pintar el paisaje. Vamos con el primero. Ponemos un poco acá y recuerden que la acuarela se diluye con agua para los que recién están empezando. Y vamos a ir poniendo tono tras tono y yo ya le agregué agua y vamos disolviéndolo. Ahora ya están acá y vamos con el primero, que es un rosa niebla. Y ya se va viendo la textura de los gránulos. Ahora con el segundo, que es un niebla azul. Y miren esa textura que va dejando. Qué bien, qué linda textura. Vamos con el tercero, que es un niebla índigo. Cuando van secando se va notando más. Por el cuarto tenemos un marrón niebla. Y por último tenemos un negro niebla. Entonces cuando van secando se van separando y se va notando. Miren esa textura que deja en el papel, súper linda. Ahora vamos a pintar el paisaje que viene acá. Vamos a humedecer el papel primero, ya que es una técnica de húmedo sobre húmedo. Y vamos a poner primero el color rosa niebla. Y por acá ponemos un poco de azul. Vamos a tratar que nos quede algo parecido. Obviamente cada acuarelista tiene su técnica. Y empezamos por el cielo, que va en esta parte de arriba. Dejamos un espacio para los árboles. Y acá ponemos un poquito más de azul. Acá va un poquito más de rosado niebla, que más parece un moradito. Pero bueno, así nos va quedando. Acá hacemos un moteado para limpiar que no se nos pase y un moteado para la zona de las nubes que va en el medio. Estoy tratando de seguir este dibujo, pero a mi estilo. Espero que me quede bien. Ustedes me comentan cómo quedó mi cielo. Para la parte del cielo usé los dos azules y el rosado y así nos quedó. Ahora vamos a pintar el agua. Y primero humedecemos el papel y luego damos unos pequeños toques haciendo el reflejo del cielo. Como esta parte es rosado, pintamos del mismo color y tratamos de hacer un pequeño moteado como si fueran las nubes, igual con un papel seco. Absorbemos un poquito para darle la forma y luego diluimos con agua y vamos poco a poco tratando de que nos salga la imagen. Recuerden que esta parte de abajo, como es agua, tiene un poco más de movimiento. Y a medida que vamos pintando, vamos haciendo como unas ondas para hacerle movimiento al agua. Entonces ahora hemos pintado toda esta parte del agua. Y aquí ponemos como unas rayitas para que le dé movimiento. Hay que tener cuidado de los reflejos, pintarlos exactamente como pintamos en el cielo. Esta parte de acá es un poquito más oscura, la parte de abajo, y la parte de arriba está un poquito más rosada porque es el reflejo rosado del cielo. Igual vamos a motear con un papel seco la parte de las nubes para que quede exactamente como un reflejo, ya que así está en la cajita. En la parte del señor que está en su bote, pues hacemos acá unas marquitas un poquito más azules porque hay mayor movimiento para que dé esa sensación. Ahora, como ya se ve como reflejo y ya hemos pintado el agua y el cielo, entonces vamos a pintar toda la parte de los arbolitos que se ven acá al final
Vamos a tratar de hacerlo similar, un poco de moteado del pincel, porque no es una técnica corrida, sino como pequeños puntitos, ya que se ve como a lo lejos y se ven básicamente como manchas. Entonces luego vamos a ponerle los tonos azul y marrón en la parte de abajo, que es lo que se ve en la cajita, y así darle una interpretación de que abajo está un poquito más oscuro. Posteriormente vamos a tratar de hacerlo en la parte del agua, pero de manera inversa, para que se vea como un reflejo. Ahora sí, de manera un poquito más diluida en la acuarela, vamos a hacer un reflejo, ya que el reflejo siempre es un poco más tenue y no puede ser del mismo tono que las hojas. Y luego vamos a pasar encima el pincel para darle también las ondas que lleva el agua. Entonces me van siguiendo con las pinturas y espero que también lo puedan hacer. Hacemos acá como unas rayitas, como el movimiento del agua, para que no se confunda con el cielo. Y así nos va quedando este paisaje. Espero que lo puedan ir haciendo, espero que les guste y ustedes me cuentan si les gustó estas acuarelas granuladas, que a diferencia de las normales dejan como una pequeña textura en el papel. Ahora vamos a pintar el señor que está en su botecito, que eso va con el color negro, ya que está en sombra. Y si vas siguiendo conmigo este video, pues te pido que me apoyes con tu suscripción y dándole un like. También quiero que me comentes qué acuarelas te gustaría que pruebe, para que puedas ver sus efectos en el papel. Y bueno, ciertamente ya estamos terminando con la primera capa y la sombra del señor que está en su bote. Al señor que está en su bote ciertamente pasamos 2 capas de acuarela, ya que está totalmente negro. Y bueno, vamos haciendo por acá el reflejo, hacemos unas pequeñas líneas. Recuerden que el agua siempre está en movimiento, así que no va una capa totalmente plana, sino hay que tratar de semejar el movimiento del agua. Por acá sí se nos pasó un poquito, con un papel seco lo solucionamos. Y bueno, así ya terminamos, amigos, espero que les haya gustado. Adiós.